¿Se corresponde nuestra condición espiritual como iglesia con la realidad que estamos viviendo? Una pregunta ahora un poquito más personal. ¿Se corresponde mi condición espiritual como hijo de Dios o hija de Dios con la realidad que estamos viviendo? Mi familia está construyendo ese proyecto que le da a Dios el primer lugar y que al mismo tiempo contribuye también a la preparación para que no solo yo, también mi esposa, y no solo mi esposa, también yo, mis hijos y quizás si hay nietos, como en el caso mío que ya tengo 3, también puedan ser herederos de la eternidad. Es tanto lo que Dios nos ha confiado, más allá de nuestra propia vida y responsabilidad personal. Pero ¿cómo estamos viviendo? Mi forma de ser, la forma en la que yo tomo las cosas, el nivel de seriedad o no con el que tomo la realidad de mi vida cada día, ¿se corresponde a la gravedad de la situación mundial? Porque si no, déjenme decirle, hemos estado perdiendo tiempo. Y no se engañe, no hay manera de quedarse paralizado en la vida espiritual. No existe tal cosa como una parálisis espiritual. Puede haber una parálisis facial, física, pero espiritual no existe. Ese calificativo no encaja allí. En la vida espiritual, ¿yo estoy avanzando o estoy retrocediendo? ¿Yo estoy con Cristo recogiendo o estoy desparramando? ¿Estoy honrando a Cristo o estoy honrando a las fuerzas del mal? ¿Mi carácter se parece cada día más al Señor o se parece menos? Pero en términos espirituales no hay tal cosa como neutralidad. Por eso pregunto, ¿cómo está nuestra vida como iglesia, como familia, como hijos e hijas de Dios? Y si esa realidad de vida se corresponde con la realidad que estamos viviendo en el mundo. Jesús ha tronado contra el liderazgo judío. Como decimos en Dominicana, le ha dicho de todo. Los llamó hipócritas y con razón. Muchas veces y con mucha razón. Y al terminar de decirle eso, le dijo, vuestra casa, hablando del templo, porque él estaba en el templo en ese momento, os he dejado desierta. Pues les digo que desde ahora no me volverán a ver hasta que ustedes digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa declaración puso el dedo en la llaga del temor que tenía el liderazgo judío, porque aunque no aceptaba a Jesús, en el fondo sabía que no estaban ante una persona común y corriente. Y como ahí Israel tenía y el liderazgo un historial de rechazo al profeta de Dios, en el fondo quedaba el temorcito de cuidado si este es otro que no estamos tampoco comprendiendo. Nicodemo le dijo en el inicio del ministerio a Jesús, nosotros sabemos que tú has venido de parte de Dios. Está hablando un hombre que es uno de los principales maestros de Israel, uno de los principales líderes de Israel. De manera que por lo menos en el principio el ministerio de Cristo causó una impresión favorable en el liderazgo. Eso fue cambiando con el tiempo cuando Jesús fue señalando fallas en la estructura. Como hoy. Puede molestar, pero la verdad es verdad. Un siervo puede caer, pero el culpable va a pagar la factura. Que nadie crea que así no será. De manera que al Jesús decir que la casa se la deja desierta, ese es un término que si lo vemos a la luz del Antiguo Testamento, posiblemente signifique que ese templo que todavía estaba en construcción y que no se terminó de construir sino hasta 4 o 5 años antes de su destrucción, en el año 70, iba a ser destruido otra vez. Luego Jesús está saliendo del templo para no volver jamás a ese templo. Jamás. Y los discípulos van en el camino admirando la magnificencia del templo. ¿Cómo nos gusta eso a nosotros? Y entonces Jesús también le arrojó una declaración a ellos.
¿Veis todo esto? Refiriéndose al templo y sus edificios. De cierto os digo que no quedará aquí una piedra sobre otra piedra que no sea removida. De manera que Jesús está hablando en serio. Y cuando le está diciendo que a los líderes judíos que la casa quedará desierta, realmente está hablando de una destrucción inminente. Los discípulos fueron tan sacudidos o más que los líderes judíos. Pero aquellos no se atrevieron a preguntar, pero estos sí. Y luego que Jesús se sienta en el Monte de los Olivos mirando hacia Jerusalén y el templo, 4 de sus discípulos, que no eran más que Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, 4, lo que Mateo dice, sus discípulos, Marco dice, fueron 4, no fueron todos. Se acercaron, el círculo más cercano, y le preguntaron, maestro, dinos, ¿cuándo esto que tú dijiste va a ocurrir? Porque para ellos que vienen de la debacle de la deportación babilónica y la destrucción del templo, y ahora que están reconstruyendo un templo mucho más magnífico, que Cristo, el profeta de Dios, con P grande, le esté diciendo que eso va a ser destruido otra vez, genera inquietud. ¿Y cuándo ocurrirá eso? Y luego, ¿y cuándo será el fin del mundo? Porque ahora las esperanzas de Israel están conectadas de tal manera con el templo, que para ellos la destrucción del templo implica el fin de la civilización humana. ¿Cuándo ocurrirán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Yo no quiero hablar en esta mañana de Mateo 24, pero sí quiero decir de Mateo 24, rescatar algo de allí. Que lo que Jesús va a decir ahora, que es el discurso de Mateo 24, incluyendo el capítulo 25 con sus parábolas, es parte del mismo discurso. Nosotros tenemos la Biblia dividida en capítulos y creemos que cuando un capítulo termina, la historia termina ahí y empieza otra. Eso no funciona así. Esas fueron divisiones arbitrarias. Pero la lectura nos dice a nosotros, fluyendo, que Cristo siguió hablando. Y Jesús en el capítulo 24 enfatizó que la señal de su venida era su propia venida. Así que no esperen esa señal para intentar prepararse, porque cuando esa señal aparezca, ya es tarde para la preparación. Cristo entonces habla a los discípulos y le describe las condiciones que van a existir desde sus días hasta la destrucción de Jerusalén. Y cómo eso anticipa lo que ocurrirá desde ese entonces hasta el fin del mundo y la segunda venida misma. Así que Jesús está mirando en dos direcciones. Bueno, ya que preguntan sobre el fin del mundo, y puesto que la destrucción del templo no significa la destrucción del mundo, yo le voy a decir las dos cosas. Las señales de la destrucción del templo y las señales del fin del mundo. Y la señal de mi venida es mi propia venida. Jesús destaca la importancia de recibir un alimento a tiempo mientras el tiempo transcurre. Pero también enfatiza la necesidad de que el siervo sea fiel y prudente. Y no como aquel que mirando que su Señor no viene, empieza a vivir mal y a maltratar a sus consiervos. Como muchos de nosotros está viviendo hoy día. En el capítulo 24, versos 42 al 44, Jesús hace va como concluyendo algunas ideas. Y dice, velad pues, conclusión, ¿no? Por lo menos de lo antes dicho. Porque ustedes no saben a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por lo tanto, si Él viene y yo no sé cuándo será, obvio, debo estar vigilando para cuando eso ocurra. Pero sepan esto. Una cosa sí, yo quiero que ustedes sepan, no es la fecha de mi venida, como muchos de nosotros tiene toda una vida insistiendo en eso y no se da cuenta que no es posible lograr eso, que no es posible. Una cosa sí quiero que sepan y es que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no lo dejaría entrar en casa. Y si saber cuándo viene motiva a vigilar, saber cuándo no viene, ¿no invita también a vigilar con mayor razón? Así que Cristo vuelve y dice, por lo tanto, también vosotros estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.
De manera que para Cristo, la preparación espiritual para el encuentro con Él es el elemento determinante en toda la narración. Vamos a suponer que Jesús viene más tarde de lo que nosotros pensamos que vendrá. Más tarde de lo que pensamos que vendrá. Y si estamos preparados, ¿cuál es el problema? Pero vamos a suponer lo contrario, que viene antes de lo que yo creo que Él vendrá. Y si estoy preparado, ¿cuál es el problema? El punto aquí ya no es cuándo Él viene, sino si estoy o no preparado cuando Él venga. Por lo tanto, el énfasis es la preparación, no la fecha de la venida. La preparación para el momento del encuentro. Cristo tenía una capacidad increíble. Acostumbraba a ilustrar a veces declaraciones que decía, que de pronto eran como un poquito así abstractas, como que, ¿y qué fue lo que quiso decir? Y cuidado si esto fue lo que Él dijo. No, Jesús pone una parábola. Y la parábola precisamente es la de las 10 vírgenes. Y lo que fue nuestra lectura bíblica en el versículo 1 del capítulo 21, ya nos permite a nosotros entender hacia dónde se está moviendo Jesús. Verso 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. El reino de los cielos aquí implica nuestra experiencia como seguidores de Cristo, que viven en armonía con las verdades del reino, pero se preparan en esta vida para ser ciudadanos victoriosos de ese reino. Todo eso es el reino de Dios. El reino de Dios no excluye a los ciudadanos del reino. Incluye también la forma de vida que deben tener los ciudadanos del reino. Y Cristo entonces narra una parábola. Yo solo se la voy a comentar por causa del tiempo. 10 muchachas que fueron invitadas a una boda. Y obvio, la costumbre era que el novio venía de la casa de su padre, recogía a la novia en la casa de su familia e iniciaba una procesión a la casa del padre otra vez, donde finalmente, después de completar la boda, entonces la muchacha ya se quedaba viviendo allí con él, o en la casa que ellos habían construido para él, o en la casa paterna, como fuera. La costumbre era que las amigas de la dama le acompañaran. Para eso, en un mundo donde no había vehículos ni tecnologías como ahora, la luz de lámpara era el medio era el foco o la bombilla o la luz de aquel entonces. Naturalmente, lógico, el novio iba a venir en una hora, pero como suele ocurrir en todas las bodas, puede producirse un retraso también. Por lo tanto, tomar lámparas no solamente era el punto, sino tomar provisión por si se producía un retraso. Lo que en efecto ocurrió. El novio salió, pero no salió a la hora que se estimó. Y tardó más en venir. Las amigas que están esperando, creyendo que él venía a X hora y que finalmente no vino, se dieron cuenta que 5 de ellas no tomaron suficiente aceite, asumiendo. Yo siempre he dicho algo. Cuando tú asumes algo, pierdes. Nosotros no debemos adivinar nada, ni asumir nada. Nosotros estamos llamados a vivir una vida preparada, alerta, porque el que asume, pierde. Si tú asumes que el anciano está pendiente, perdiste. Si asumes que el pastor se la sabe toda, perdiste. Si asumes que cada departamental por sí solo se va a desarrollar, perdiste. No se puede asumir nada. Hay que hacer todo entre todos. Y la preparación no se puede asumir. Finalmente no llegó a tiempo y no tomaron el aceite necesario. Y cuando cabecearon todas, porque oigan la paradoja, todas cabecearon y se durmieron. Cuando sonó la voz que dice, ahí viene el novio, prepárense para recibirlo. Se levantan todas, despiertan y las que no tomaron aceite suficiente ven que ya les queda poco. Y que las lámparas se van a apagar. Calculan, no da el tiempo para ir y luego volver, quizás para llegar o a mitad del camino, pero no vamos a poder regresar. Entonces le dicen a las otras que ven que tienen provisión extra, dennos un poco de aceite. Y ellas dicen, no, no podemos, porque si le damos se nos acaba a nosotros y también a ustedes. Vayan y compren a lo que él termina de llegar, pero muévanse porque él llega en cualquier momento. Resulta que mientras ellas fueron a comprar,
a la hora que lo hicieron no era fácil encontrar un lugar abierto o convencer a nadie para que se levantara. Llegó el novio. El novio no va a esperar a nadie porque ahora las que se suponen que debieron estar ahí están deshonrando a la novia y la ceremonia misma al no estar preparada como debieron estar. Por lo tanto, se van. Cuando ellas llegan con la provisión extra, entonces dicen, oh, se fueron, entonces vámonos nosotros. Pero cuando llegan allá, tocan a la puerta, dicen, ustedes tuvieron su oportunidad de entrar aquí por la puerta como debieron hacerlo. Quedan fuera. Cristo termina en el verso 13 diciendo lo siguiente, y vamos a ver si esto les recuerda algo. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en la que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué les recuerda? El pasaje de Mateo 24, verso 42, que dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Cuando Jesús termina este relato de esa manera, usando casi palabra por palabra las mismas del versículo 42 del capítulo 24, ¿saben lo que quiere decir eso? Esto que yo acabo de contarles a ustedes ahora es una ilustración para que no me digan a mí que no entendieron lo que significa estar preparándose para esperar mi regreso. Pero obvio, es una parábola. Necesitamos ver ahora cuál es la verdad que Cristo ha puesto al lado de ese mensaje. Parábole. Para es algo que está al lado de algo. Así que la parábola es una verdad unida a una historia, y cuando la historia es arrojada, lleva consigo aquello que se le unió, la enseñanza, la enseñanza. Miren, 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. De manera que entonces no estamos hablando de creyentes y de incrédulos. La parábola revela una realidad que ocurre en el pueblo de Dios, todos creyentes, precisamente antes del regreso de Cristo a la tierra. No estamos hablando de incrédulos y creyentes, estamos hablando de creyentes, de ti y de mí, de nosotros. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Se revelan entonces que entre ese grupo de creyentes que estará viviendo en el momento antes del regreso del Señor a la tierra, habrán 2 clases de personas que se definen como un grupo prudentes y otras imprudentes. No estamos hablando de santos y pecadores, justos e injustos. Estamos hablando de creyentes que se están preparando para el encuentro de su Señor y de creyentes que están viviendo una vida doble, creyendo que mientras complacen los apetitos de las pasiones de nuestra naturaleza aquí y ahora, también estarán listos para encontrarse con el Señor cuando Él venga. Van a experimentar un fracaso, incluyéndome a mí, el predicador de esta mañana, si no estoy haciendo lo que debo hacer. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite. Dios no hace acepción de personas. El combustible que está disponible para ti como hijo de Dios es el combustible, es la provisión divina que también está disponible para mí. Nadie podrá decir aquel día, pero era que tú lo amabas más a él. Eso puede ocurrir en nuestros hogares. Jacob amó más a uno que a otro y convirtió a 11 de sus hijos en homicidas casi, en asesinos. Todavía nosotros podemos hacer eso. Yo recuerdo que cuando mi último hijo nació, a los 6 años, ya el mayor tenía 6 años, el dilema era el tiempo que ahora este niño consume. Lo que estamos viviendo ahora con mi nieto, que va a cumplir 3 años en mayo, y los 2 que acaban de llegar, que apenas tienen 3 meses. El problema es cómo dividir el tiempo para que este no entienda que lo estamos ignorando mientras estamos prefiriendo a los otros. Y yo recuerdo que cuando yo le compraba algo a mi hijo mayor, le compraba al otro, aunque no tuviera ni muchos recursos, ni lo necesitara, algo al otro.
Pero yo se la entregaba primero al otro, porque no era ni lo mismo ni de la misma calidad que del primero que necesitaba. Y cuando yo sentaba a uno en la pierna y le decía, papi, te amo mucho, yo le decía al otro, ven acá, me lo sentaba en la otra pierna y decía, también yo te amo mucho. Y así yo me propuse no repetir el error de Jacob. Dios se cuida de esa manera con sus hijos. Nadie podrá decirle a Dios aquel día, es que tú a él lo iluminaste más, a él le diste más conocimiento. Porque Dios te puede responder, no, lo que pasa es que mientras tú veías televisión, novelas y películas, él estaba leyendo, orando y buscando de mí. Pero eso Dios no tiene que discutirlo con nosotros, eso no lo va a mostrar Dios en pantalla en el día del juicio. Unos se preocupan por la preparación, por autoevaluarse, por reconocer sus debilidades, sus defectos, aunque eso hiera. Nosotros los que estamos casados con una mujer que teme a Dios sabe lo molesto que puede ser cuando ella te confronta con un problema que uno tiene y no resulta cómodo. Yo mismo le he dicho a María, eso lo hablamos en otro momento, mi orgullo personal. A veces no le respondo y con eso le digo, no me siento cómodo, pero en el fondo algo me dice a mí, pero ¿es verdad o no es verdad? ¿Me están siguiendo? Y cuando me postro a orar, si no lo admito ante ella, lo admito ante Dios. Y busco la ayuda que Dios tiene para mí. Ahora, mi esposa no puede ser el guardián mío para señalarme todos mis defectos. Ella no puede ocupar el lugar del Espíritu Santo. Ni yo de ella. Pero cuando llegue el momento de ella o yo ser un instrumento para ayudarnos, hay que ser humildes. Aunque duela y sea incómodo, porque yo por experiencia sé que lo es. De manera que estas vírgenes, estos cristianos se descuidaron. Pero las prudentes tomaron aceite con sus vasijas, junto con sus lámparas. Noten la paradoja. De las primeras se dice, tomaron su lámpara y no tomaron aceite, vasija, aceite extra. De las prudentes se dice, tomaron aceite y sus lámparas. ¿Saben qué significa eso? Que para ellas es tan vital la preparación, la vigilancia, la calidad de vida espiritual que se está viviendo, lo que puede ocurrir, que no dejan nada al azar. No están asumiendo como Adán y Eva, lean el deseado de toda la gente. La fe pudo llevar a Adán a decir, no, Dios dijo que no debo comer. Pero la presunción lo llevó a decir, ay, como Él me ama y Él es amoroso, quizás si yo como Él me perdona. Y ella sigue diciendo, la fe se aferra a las promesas de Dios, pero cumple las condiciones. La presunción se aferra a las promesas de Dios, pero no cumple condiciones. Y muchos de nosotros viven una vida presuntuosa, no una vida de fe. Y por eso muchos de nosotros va a fracasar. Por eso la necesidad de estarnos preparando y autoevaluándonos es vital. Y ese es el énfasis de este relato. Como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Y a mí esa frase siempre me ha chocado. No crea que cada declaración, cada palabra, cada frase en las parábolas tiene una aplicación y un significado. Las parábolas se toman la lección general, punto. No los detalles. Pero vamos a conjeturar un poquito, que no es lo ideal con el texto bíblico. Pero cabecearon todas y se durmieron. Eso me está diciendo a mí que estamos viviendo un momento en el que no se ve la diferencia entre el santo y el que es justo y el injusto. En el que todos parecen que estamos mal. Como Elías, ¿solo yo he quedado? No, lo que pasa es que quizás en mi mareo espiritual yo no veo a los santos de Dios. Mucho se habla en la iglesia de una supuesta generación final que aparecerá y que será imperfecta. Es así como se interpreta dentro de nosotros un grupo de personas. Pero el hecho es que yo no puedo vivir pensando en una generación que aparecerá. Yo debo pensar que yo soy esa persona que Dios llamó aquí y ahora. Y no estar pensando en algo que supuestamente ocurrirá.
Porque ninguno de los pasajes bíblicos que hablan de la vida victoriosa del creyente fueron dadas exclusivamente para la última generación. Fueron dados a los cristianos a quienes se les escribió la carta o el libro. Y para que en el transcurso de la historia cada uno tomara esos consejos. Y yo estoy pensando en la última generación. No, es aquí y ahora donde se tiene que resolver este asunto. Yo debo vivir la vida que Dios demanda. Yo debo estar a la altura del estándar divino aquí y ahora. Porque mañana, cuando la última generación llegue, quizá para mí va a ser muy tarde. Así que cabecearon todos y se durmieron. Creo que este es el punto en el que este relato crea un link, un enlace con el mensaje a la iglesia de la Odisea. Una iglesia privilegiada que se cree rica, pero es una miserable. Que se fija en los logros externos, pero internamente Dios la está pesando en balance y le está diciendo, arregla ese problema rápido. Y en el contexto de la sexta plaga y la séptima, entre la sexta y la séptima plaga, en el capítulo 16 de Apocalipsis, hay un versículo allí, que es el 15, que dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Esfuérzate para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Y en qué está pensando el pasaje ahí? ¿Dónde hace eco el mensaje a la iglesia de la Odisea? Que está tibia, indiferente, y que Cristo le dice, arrepiéntete para que no se descubra que está desnuda. ¿Saben qué significa eso? Que Dios nos está haciendo un llamado a nosotros en su misericordia, en el contexto de las plagas, cuando ya no hay gracia para nadie, y me recuerda en ese contexto que es en serio que Dios está hablando, que es en serio, y que si yo no lo tomo en serio, esas plagas que están cayendo ahí van a caer sobre mí. Tenemos que despertar. Tenemos que despertar. Aquí viene el novio. Salgan a recibirlo. Wow, ese es el anhelado día. No ese es el día que estamos esperando. Pero, ¿qué ocurre? Un grupo queda chasqueado porque no está preparado. Mientras algunos dicen, he aquí nuestro Dios, Él nos salvará, estaremos alegres y nos gozaremos en su salvación. Otros le dicen a las peñas, cae sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado en el trono. Ese trono que lo vimos tanto y lo estudiamos tanto y donde anhelamos estar y donde finalmente los santos estarán. Apocalipsis 7:9, vi delante del trono y en la presencia del Cordero una gran multitud que nadie puede contar, vestido de ropas blancas, con palmas en las manos, y en el verso 10, alabando a Dios por la salvación que le dio. ¿Cómo es posible que el trono donde yo anhelo estar es el trono del que mañana yo quiero huir? Porque para estar delante de ese trono hay que estar bien con Dios. Y como muchos no estarán bien con Dios, quizá yo también, y me libre el Señor, entonces ahí es el momento que dice Cristo que se convierte en el lloro y el crujir de dientes. Dennos de su aceite. Y ella le dice, no es posible, no es posible. Hay algo que yo no te puedo comunicar a ti, que solo Dios te puede dar. Y el aceite en esta parábola es un símbolo de la provisión del Espíritu. Y el Espíritu fue Dios que lo dio. Yo no te lo puedo dar. Y es Él que te ayudará a ti a prepararte para el encuentro con Dios. Él es el maestro que te guiará a toda la verdad. Hoy discutimos teología, pero el que está siendo guiado por el Espíritu no necesita que ningún maestro humano le enseñe. Los maestros humanos son cuñas, pies amigos que Dios pone, palanquitas para empujarnos a nosotros, porque no estamos tomando en serio el estudio de la Biblia. El objetivo de Dios era que nadie enseñara a nadie, que todo el mundo aprendiera de Dios a través de su palabra. Pero Dios tuvo que nombrar líderes, porque en definitiva nadie lo iba a hacer. Y para sacar algo, entonces Dios hizo lo que tenía que hacer. William Butler, comentando este pasaje, dijo, no se puede recibir prestada una relación con Dios.
Cada uno debe poseerla por sí mismo. Y dice algo más. No se puede pedir prestado un carácter. Se tiene que llevar puesto. Mi vida santa, si lo es, puede inspirarte. Pero eso es algo que tú tienes que encontrar en Dios. Yo no te lo puedo comunicar. Ni siquiera a mi esposa la puedo yo santificar. Cristo es el que la santifica y la lava en el lavacro. Vuestras lámparas se apagan. Esta es una declaración terrible, terrible. En Primera de Samuel dice que Dios, antes de que la lámpara se apagara, llamó a este muchacho. Y uno se pregunta, ¿y por qué Dios no podía llamarlo después que la lámpara se apagara? Bueno, porque algo representaba la lámpara encendida y es la luz de Dios. Y la palabra es esa lámpara que alumbra nuestro camino. Si está apagada, no hay comunicación. Muchos de nosotros conservan la costumbre de tener la Biblia abierta en casa en el Salmo 91. Cuando usted llega a su casa, ciérrela para que las hojas no se maltraten. Y luego vuelva a abrirla. ¿Sabe para qué? Para estudiarla. Si esa palabra no pasa al corazón, al interior, perdimos el tiempo. Y Dios le dijo a Samuel, él no entendió. Fue donde Elí, le dijo, no, yo no te he llamado. Volvió y le dijo, Samuel, le dijo, dime Elí, yo no te he llamado. Pero Elí, aunque no está bien, tiene un conocimiento de Dios que le permite deducir que esa voz posiblemente es la voz de Dios. Le dijo, vamos a hacer algo, muchacho, vuélvete a acostar. Si tú vuelves a escuchar, no venga donde mí, pero tú vas a responder, habla Señor, que tu siervo oye. ¿Cómo está la lámpara de tu vida, de tu casa, de tu iglesia, de tu ministerio en la iglesia? ¿Está apagando? Ojalá que tú escuches la voz de Dios antes de que se apague. Porque para muchos se va a apagar. Y volverán a escuchar afortunadamente en otro tiempo. Pero otros no la van a escuchar esa voz jamás. Porque muchos la van a apagar para siempre. Señor, ábrenos. Qué pedido ese. Es terrible imaginarse el día en el que el Señor pueda venir y no poder contarnos con los salvados. Ahora, quienes se descuidaron descubren que ya es muy tarde para entrar por las puertas que darán acceso a la salvación. Y estas palabras, os digo que no os conozco. ¿Cómo que no me conoce? Pudieron razonar las muchachas. Somos tus amigas del barrio, que van a la misma clase de escuela sabática, que fueron juntos a la escuela. Es el novio que está diciendo, no las conozco. Muchos me dirán en aquel día, esto se pone más serio ahora. Ahora nos vamos al liderazgo. Muchos me dirán en aquel día, pero Señor, yo hice esto en tu nombre, yo dirigí tantas misiones, yo hice aquello y lo otro. ¿Cuántos milagros salieron de estas manos y conversiones de estos labios? ¿Cuántos demonios expulsamos? ¿Y cómo responde Cristo? Nunca los conocí. Es el mismo caso. O vivimos al nivel del estándar divino, no estoy hablando de perfección e impecabilidad, estoy hablando de vivir a la luz de Dios. De corazón. Y cuando se comete un error, reconocerlo. Eso es madurez cristiana. Velad entonces, porque ustedes no saben el día y la hora en la que vendrá vuestro Señor. Como la parábola de penúltimo dice algo tan terrible, no los conozco. Cristo entonces apela diciendo, por lo tanto, esfuércense un poquito. Dejen la apatía, la comodidad egoísta, dejen esa vida dividida, dejen ese titubeo espiritual de si soy o no soy, si estoy o no estoy. Porque al fin y al cabo, si tú estás construyendo tu ruina, la casa te va a caer encima tarde o temprano. Como a Judas, Cristo te va a decir en un momento, lo que tú vas a hacer, hazlo ya. Perderte ahora o perderte después, lo mismo.
Pero de igual manera, salvarte ahora o salvarte después es lo mismo. Porque en la parábola no importa si empezaste a tiempo o empezaste a final del día, el pago de la salvación es el mismo. Las dos clases, dice Palabra de Vida del Gran Maestro, que se mencionan en esta parábola, representan dos clases que están esperando a su Señor. Se les llama vírgenes no porque son impecables o perfectas. Vírgenes aquí no apunta a la perfección moral del carácter, apunta a lo que yo soy por el llamado divino y la fe que tengo. ¿Captaron eso? Se les llama vírgenes porque profesan una fe pura. No es porque son, es porque profesan una fe pura. Y profesar esa fe los hace ser parte del pueblo que ha sido apartado por Dios para Él. Y que se supone que se está preparando para su encuentro. Las lámparas representan la palabra de Dios y el aceite es símbolo del Espíritu Santo. ¿Está eso a tu alcance? Entonces no hay razón para que tú no te estés preparando. Lo tienes tú y lo tengo yo. Pero eso es algo que ni tú me lo puedes dar a mí, ni yo te lo puedo dar a ti. Esa es tu experiencia con Dios. La clase representada por las vírgenes fatuas, vamos a ver ahora este grupito que finalmente no terminará bien. No está formada por hipócritas. Hoy no están fingiendo ser cristianos. Están fajados, procurando ser buenos cristianos. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad. La defienden, son atraídos hacia aquellos que la creen, pero no se rinden a sí mismos totalmente a la obra del Espíritu Santo. No caen sobre la roca, Cristo Jesús, y permiten que su vieja naturaleza sea quebrantada. A mí me preocupa, yo no sé a ustedes, cuando yo repito los mismos errores. ¿No les pasa a ustedes? ¿No llega un momento que ustedes como que se aborrecen a ustedes mismos? ¿Cómo es posible? Tanto que me lo ha dicho la esposa, tanto que ya yo he errado por eso, en privado y en público, y vuelvo a lo mismo. A veces yo me pregunto, ¿y es que yo no voy a lograr la victoria sobre eso? Bueno, ¿saben cuándo yo voy a lograr la victoria sobre eso? Y me estoy predicando a mí mismo ahora, cuando yo me tome eso en serio. Y cuando yo entienda que eso no me deja ser semejante a mi Señor. Y que eso deshonra a mi Señor. Todas las mañas que tenemos se van a pulir. Y muchos temperamentos irascibles que hay en la iglesia se van a controlar. Pero eso yo no lo puedo hacer por ti. Eso lo tienes que hacer tú con Dios. Dice luego, en la crisis es cuando se revela el carácter. Necesitamos una crisis que revele de qué material estamos hechos. Y en la teología nuestra hay algo que se conoce como la crisis final. La crisis final. Ambas clases fueron tomadas desprevenidas. Yo no sé más que tú, ni tú más que yo, cuándo es que Jesús viene. Para ambos será el día de la gran sorpresa. Pero será. Pero una estaba preparada para esa emergencia y la otra fue encontrada sin preparación. Así también hoy en día. Oigan esta partecita como si ella estuviera describiendo nuestro mundo ahora. Este es el poder de la inspiración. Asimismo hoy en día, una calamidad repentina e inesperada, algo que pone al alma cara a cara con la muerte, va a demostrar si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios. Va a mostrar si el alma es sostenida por la gracia. La gran prueba final viene en la terminación del tiempo de gracia. Ahí cuando ya estamos casi al llegar. Cuando nuestros pies casi se levantan para cruzar la frontera de este mundo oscuro al mundo de la luz. Cuando será ese día muy tarde para que la necesidad del alma sea suplida. Estamos tarde, pero yo le voy a decir algo más. Nosotros tenemos que ser confrontados con una crisis de tal magnitud que derrumbe todo lo que nosotros mismos hemos construido, a pesar de todas las veces que Dios nos ha dicho que no sigamos construyendo esa casa sobre la arena. Y estoy hablando desde el liderazgo,
hasta el miembro más pequeñito de la iglesia. Porque aquí no es que yo soy más santo que tú, porque tengo el título de pastor. Es que somos todos. No eres tú, no soy yo, somos nosotros. Somos nosotros. En el libro de Maranata, página 162, dice que la gran prueba que Dios va a permitir sobre su pueblo es la formación de la imagen de la bestia. Lo que va a traer un decreto de observancia religiosa que impone un falso día de reposo. Es todo un mundo, una historia. Yo no voy a desarrollar eso. Yo solo necesito eso para ilustrar. Cuando llegue ese momento, esa será nuestra prueba. Y eso ocurrirá precisamente antes del cierre de gracia. ¿Saben por qué? Porque con esa crisis Dios va a desmantelar todo lo malo que nosotros hemos hecho. Todo. Ese día se acabó el tiempo. Y ese día va a demostrar de qué material yo estoy hecho. Si he estado viviendo para el mundo, yo me venderé a mí mismo y venderé a los demás. Pero el pueblo de Dios tendrá un encuentro con Dios que ya no habrá marcha atrás. Pero usted no está listo para la traslación todavía. Dios pondrá su sello en usted, indicando con eso que usted es su pertenencia. Cristo terminará su ministerio de intercesión y usted quedará bien con Dios. Ya no habrá pecado que confesar, ya no habrán faltas que cometer. Jesús vendrá. Pero oigan esto, pero entramos al tiempo de angustia de Jacob. Mientras los impíos se la tienen que arreglar con las 7 plagas. Y en ese tiempo de angustia de Jacob, tú sabes lo que pasó con Jacob. Tú lucharás con Dios. Quizás no habrá pecado de comisión ni de omisión. Yo me ciño a esa idea. Pero hay problemas de aptitudes, de disposición del carácter. Formas de ser alimentadas y retroalimentadas en años de desobediencia y relajamiento de la vida espiritual, que me sumirán a mí en una angustia que le permitirá a Dios consumir en mí esa disposición de carácter. La formación de la imagen de la bestia te preparará para el sellamiento, porque te va a hacer a ti definir si te quedas o te vas, si eres o no eres. Después el sello te prepara para la angustia de Jacob. Y solo cuando la angustia de Jacob haya concluido, Cristo vendrá. Entonces Dios tendrá un pueblo preparado para encontrarse con Él. Yo espero haberte inquietado esta mañana, pero no me quiero ir ni terminar sin hacerte un llamado. Tampoco quiero que te pares porque te voy a llamar. Quiero que te pares si en el fondo de tu corazón anhelas prepararte para el encuentro con Cristo. Y quiero empezar primero con los amigos no bautizados de la iglesia. Aquellos que han estado viniendo, escuchándonos, hablando, que están ahí en el Valle de la Decisión. Hay alguien en esta mañana que aunque no se haya bautizado, ama a Dios profundamente y quiere terminar bien con Dios. Y cuando Cristo venga quiere estar allí de pie para recibirlo e irse con Él a las moradas celestiales. ¿Hay alguien así aquí? Gloria a Dios. ¿Alguien más? Bendito Dios. Pónganse de pie para que oremos a nuestro Dios. Pónganse de pie. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora los hermanos de la iglesia aún bautizados que sienten que tienen que tener un reencuentro con Dios para tomar en serio realmente esta vida espiritual, para disponerse a trabajar esas fallas de la estructura de nuestra mente, nuestra forma de ser. Le está hablando uno que está lleno de faltas. Esta mañana vamos a orar un momento en silencio. Olvídate de la renta que no se puede pagar, del trabajo que necesitas y que no has conseguido. Dios te va a proveer para todo eso. Descansa en la seguridad de que Él lo hará y Él cumplirá su palabra. Focalízate en ti, tu relación con Él, tu vida espiritual y tu relación con Él. Y si hay algo por lo que tú tienes que decirle, Señor, perdóname, hazlo. Y si hay algo que al final tienes que decirle, Señor, ayúdame a vivir una vida íntegra de aquí en adelante. Y si aún me tomara más tiempo del que yo creo, ten paciencia conmigo, pero ayúdame a lograrlo, hazlo. Finalmente yo terminaré con una oración. Oremos.